Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa aquí en Radio La Costa. Bueno, me cuesta decir Radio La Costa porque en el día de hoy vamos a tener compañeros que formaron parte de otra emisora de radio muy cercana a donde nosotros estamos, precisamente en San Fernando, concretamente en San Fernando. Y estoy esperando que hay un compañero que a última hora se ha caído de la conexión. Vamos a esperar un poco a ver si entra. Mientras tanto, vamos a recordar cómo os podéis poner en contacto con nosotros. Esperamos un minutito y entramos. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo por varias vías, por mensaje en nuestra página de Facebook Radio La Costa o en el correo electrónico radiolacosta94@gmail.com. Bueno, parece ser que bueno, estáis preparando la conexión. Dentro de un ratito conectamos con él. Vamos a iniciar el programa. Bueno, pues voy a ir comentando que los chicos digo chicos porque me gusta decirlo así, los chicos que van a aparecer en el día de hoy en el programa formaron parte de mis compañeros en la época de Radio La Isla. Yo entré en Radio La Isla a partir del año 96, quiero recordar. Ya ellos estaban allí durante mucho tiempo y les voy a dar paso para ir presentando. Queda uno de ellos que me hace muchísima ilusión que esté, porque le hice muchísimos años controles técnicos de su programa de deportes. Vamos a esperar que entre, pero como digo, vamos a dar paso ya a los compañeros. Y cuando entre, que se incorpore. Compañeros, buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, Jacob. Buenas tardes, Jacob. En primer lugar, y al lado mía, tengo a Pepe Fraile. Él formó parte de Radio La Isla por aquella época y llevaba el programa de Pasión, el programa de Semana Santa. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes, Jacob. Y ya por fin tenemos a Kiko Cuadrado. Buenas tardes, compañero. Espérate, que no te escuchamos. Espérate que te doy el sonido. Ahora sí te escucho. Venga, pues nada, saludaros a todos. Me alegra mucho de veros. Kiko Cuadrado se encargaba se encargaba junto a Goyo Iglesias, y él era jefe del departamento de deportes de Radio La Isla. Dentro de un ratito seguiremos hablando con él. Abajo mía tengo a Emilio Hurtado, locutor, y fue en gran parte en un tiempo muy cortito, jefe mío por aquella época en la radio. Buenas tardes, Emilio. Hola, buenas tardes. He tenido varias etapas en Radio La Isla. Sí, es verdad. Varias veces. Me he ido y venido y bueno. Junto a Emilio tenemos a uno de los mejores técnicos de España, hay que decirlo así, hay que decirlo así. Él es José María Romero y formó parte también del equipo de Radio La Isla por aquella época. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, Jacob. Buenas tardes a todos. Y a su lado, abajo de Kiko, tenemos a uno de los directores de uno de los programas que más éxito ha tenido a nivel nacional del mundo del cine. Él se llama José Carlos Fernández Moscoso, dirigía el programa Último Estreno. Buenas tardes, compañero. Hola, buenas tardes, Jacob, y a toda la audiencia de Radio La Isla. Radio La Isla y Radio La Costa, en este caso. La frase como si el programa empezara, ¿eh? Sí, por cierto, antes de empezar, me gustaría que escucharais algo, ¿vale? Antes de poner fotos, de comentar. No sé si conocéis o os suena de algo esta música que a continuación va a sonar. Sintonía de Radio La Isla toda la vida, chicos. Yo no lo he escuchado nunca, de verdad. ni en separadores, ni de cabecera, ni nada, ¿no? El grupo se llamaba Uriel Head. Bueno, se sigue llamando, ¿no, José Mari? Sigue llamando. Bueno. Ese disco estaba en la discoteca de la radio, ¿no, José María? Me acuerdo perfectamente del disco.
Y después se hicieron varias versiones, varios jingles con versiones de este tema, ¿no? ¿No es así? Exactamente. Por cierto, ¿me contáis un poco qué tiempo o qué época entrasteis en la radio? ¿Cómo fue aquella época? ¿Cómo ha cambiado la radio? ¿Cuándo salisteis? ¿Quién empieza? ¿Me permitís? ¿Empezamos por orden de cuadro? ¿Empezamos por Pepe, por ejemplo, que está en la mía? Pepe, Sí. ¿cuándo empezaste tú en la radio, Pepe? Bueno, Jacob, pues yo me hice cargo de Pasión como tal en 1998, cuando ya también se empezaba con las primeras emisiones de televisión. Sí. Y bueno, la verdad es que es una experiencia muy buena, aunque lógicamente en todo este tiempo que ha pasado y analizando, aunque aquí hay compañeros magníficos para analizar porque conocen a la perfección los inicios de Radio La Isla y su evolución a través de las décadas, para mí fue, para empezar, un gran error desplazar la radio del centro de la ciudad al polígono de Fadricas por todo lo que aquello suponía, y sobre todo para lo que supone para un programa de radio que tiene que llevar invitados y que tiene que llevar una serie de personas que al centro iban andando, pero que lógicamente a un polígono y a horas de tarde o de noche, en unos meses de noviembre o diciembre, donde a las 6 de la tarde ya es de noche, pues bueno, resulta complicado y difícil para muchas personas ir al estudio de radio, ¿no? Y aunque la radio permite mucho el teléfono, pero bien es cierto que antiguamente, en aquella época, los teléfonos móviles estaban empezando a progresar, no todo el mundo tenía, y había que llamar a un fijo de casa, y también era raro que todo el mundo estuviera en su casa a todas horas. Pepe, por cierto, muchas subidas de azotea para montar la antena, ¿no? Y esas cosas, ¿no? Pues sí, porque como el programa Pasión se quería hacer fuera para un poco dar a conocer la radio y que se viera, que se visibilizara la radio en la calle, pues San Fernando, todo el mundo sabe, tiene problemas de cobertura para la emisora de radio, sobre todo lo que es el centro de la ciudad, y la calle Las Cortes y el centro pues era complicadísimo y había que llevar la antena lo más alto posible para que llegara la señal con tranquilidad, ¿no? Es más, hasta hace pocos años ha habido problemas para transmitir desde el Teatro de Las Cortes, precisamente, bueno, porque cae en bajo y hay que superar toda la cuesta del parque, y claro, llegar a Fadricas no es lo mismo, y aunque la antena y de sus detalles técnicos nos puede dar José Mari una lección, lo que sí está claro es que en Reyes Católicos, pues bueno, estaba en lo alto de la ciudad y llegaba con más claridad la señal a todo el entorno de la ciudad que lo que puede llegar ahora. Bueno, pues seguiremos hablando contigo. Voy a pasar a mi compañero Kiko Cuadrado, que me alegra muchísimo tenerlo en este programa, porque Kiko, no veas tú la de carrera que yo pegaba desde la radio a la estación todos los domingos, cuando terminaba de hacerte yo controles técnicos y que tenía que coger el tren a las 10:30 de la noche. Hombre, yo me acuerdo perfectamente de todas esas peripecias que había que hacer para completar el programa, además en un día muy, muy señalado para el deporte, que era el domingo, ¿no? Donde se aglutinaba pues todos los resultados, crónicas y demás de todo el fin de semana. Yo tendría perdona Kiko, alrededor de unos 19 o 20 años. Lo recuerdo perfectamente, porque yo en Radio La Costa, que es el nombre que le he puesto a este canal, porque es donde empecé, el nombre que yo también le puse a esta radio, empecé con 17 años, en el año 1994, y en Radio La Isla pasé, gracias a Paco López, que no lo tenemos todavía con nosotros, que quería entrar, pero a ver si entra o no entra, que le mandé la maqueta y él se la dio al jefe. Y gracias a Paco López, a los 20 años entré en la radio, y en el año 96. Y estábamos en Reyes Católicos, como muy bien dice Pepe, y que tú te encargabas de hacer el programa de deportes, el fútbol, fuera, sobre las 5 de la tarde aproximadamente, y a las 9, 8:30, 9, iniciábamos ya el programa de deportes. Sí, era aproximadamente, creo que era sobre esa hora, ¿no? Lo que pasa es que algunas veces también se prolongaba porque veníamos tarde según la temporada, si era ya entrado en verano, el partido empezaba más tarde, venían gente de otros deportes que traían las crónicas y que ya casi no daba tiempo. Bueno, yo recuerdo de eso
¿Y para qué te cuento de lo que decía antes Pepe Fraile de las conexiones? De esto, bueno, todos los que estáis ahí sabéis mucho de eso. Emilio sabe de la maravilla. Y el Pico, ¿para qué te cuento? De ir a un pueblo de la sierra de Huelva, llegar a lo justo con una unidad móvil. Previamente habíamos encontrado un teléfono para conectar. Eso era una odisea. Yo no sé, era un milagro que aquello funcionara, pero funcionaba. Y gracias a eso, todos los que estamos aquí, y algunos que no están, pues nos hemos hecho más fuertes, porque eran tantas dificultades las que teníamos que llegábamos a superarlas, y la verdad es que bueno, ahí está, la vista está ahí, ¿no? Que todos los que estuvimos en aquella época allí, pues bueno, pues han sido número uno en sus terrenos. Kiko, ¿qué año fue aquel que se compró la unidad móvil y se hizo la carrera ciclista a la provincia de Cádiz? Que yo recuerdo que vosotros ibais en moto, y yo iba con el tristemente desaparecido Agustín Fernández en un coche, la unidad móvil nuestra, con la antena pegada en el techo, que yo para mí siempre ha sido una de las cosas que más me ha apasionado, estar en cualquier parte de la isla y emitir en directo en la tele o en la radio. Es que a mí me encanta el directo. Entonces, yo recuerdo que ustedes ibais, y yo iba con Javi Gea, estaba por aquel entonces en controles técnicos, yo tenía en el coche Radio La Isla sintonizado, y Agustín al lado mía con el micrófono, ¿vale? Y yo recordaba que siempre nos daba paso a nosotros, Javi Gea, porque es que los teléfonos no funcionaban. Y la unidad móvil hasta Rota llegamos. Recuerdo perfectamente que estábamos en Rota, Kiko. Así que eso era un milagro que ocurriera. Lo que sí es verdad que había una filosofía, y de eso también Emilio sabe, que nosotros teníamos una máxima, que era: la radio tiene que estar en la calle. Y desde la calle es donde se hace la radio, y la radio estaba en la calle en aquel entonces. Yo ahora desconozco cómo está, pero sí estaba en la calle y estaba en otros pueblos, y estaba, la verdad que era la manera, pero pasa que claro, los medios que teníamos era el ingenio nuestro. Espérate, a ver, Emilio, y si hacemos esto, y si conectamos el teléfono ese con aquel, y espérate, y en tu moto, y al final nos fuimos a hacer puñeta la moto de Emilio y yo. Pues, mira, Emilio, ¿tú conducías? Sí, una vez que tenía yo. Bueno, que la tengo todavía. La Por Vespa tiene más años que la anda para adelante. Por cierto, Kiko, ¿la moto existe? Sí. Ahora, este verano no sé si la cogeré, pero porque como tengo la rodilla fastidiada hay que arrancarla y podríamos hacer una conexión en directo, Emilio, desde la moto, para recordar en directo. Kiko, ¿en qué año entraste tú en la radio? Yo entré a los meses de inaugurarse, es decir, que el 87, 86. Wow. A los meses, yo creo que a los 4 o 5 meses de inaugurarse. Más o menos. Yo entré en el... yo entré a los 10 años de la radio, en el 96, bueno, a los 9 años de inaugurarse de la radio. A los 10 años. A los 10 años. 23 de octubre del año 86, creo que coincidiendo, ¿no, Emilio? Sí, corrígeme, con el cerro, con el día del cerro en San Fernando. Exactamente. ¡Qué fuerte! El privilegio de hacer el primer programa de la isla. ¿Tú debutaste de alguna manera? En directo, sí. Pero el 23 de octubre de 1986 fue el primer programa. Le vamos a dar paso también a Emilio, que también fue locutor en la radio. Emilio. Entre otras cosas, he sido locutor en la radio. ¿Y qué más cositas? Cuéntanos. No, mira, esa aventura, digamos, no hay tiempo, ¿no? Yo me puedo llevar hablando hasta las 10 de la noche todavía. No importa. En principio hay tiempo. Yo desde muy joven estaba ligado a Radio Cádiz. Sí. Tuve el privilegio de estar en el primer equipo de 40 principales de Radio Cádiz. Sí. Y precisamente esta foto que estáis viendo es presentando el carnaval del año 81. Ajá. Que fue, digamos, la nueva etapa del carnaval. O sea, entonces no se había suspendido el carnaval en San Fernando, y estando Agustín Mendoza de concejal, pues me invitó a que presentara los actos del carnaval. Ya. Y de allí, pues, de Radio Cádiz me fui, estuve un año sin hacer radio, luego me fui a Radio Chiclana, donde también fue un año muy interesante. Primer año de estas emisoras independientes, que ya no tenían nada que ver con la cadena SER ni con nada por el estilo. Y estando allí, pues, mi amigo José Antonio Mayou, pues, me llamó para que pusiera en marcha parte de la programación de Radio La Isla.
y en eso participamos. Una cosa, Emilio, ¿la radio siempre ha sido privada? La radio tiene licencia municipal y está encargada a Radio La Isla Sociedad Anónima. O sea, desde el año 86, que luego sufrió un cierre gubernativo y se volvió a reinaugurar al cabo del tiempo. Mira, atento a lo que nos enseña José María Romero, que esto no es moco de pavo, ¿eh? El periódico de La Cuestión, el semanario La Cuestión. Precursor de San Fernando Información. El 6 de marzo del 89. O sea, 3 años después de haberse inaugurado, la cerraron por primera vez. O sea, por primera vez. Se habían inaugurado, la cerraron y volvimos a empezar al cabo de los meses. Ajá. Interesante. Y el 4 de septiembre de ese mismo año... Ahí está. Una reinauguración. Con el nuevo alcalde Antonio Moreno, pues se vuelve a abrir las instalaciones. Y esa es la foto familiar de aquel día. Interesante. Bueno, Emilio, entonces tú pasaste por varias etapas, porque yo recuerdo que yo también salí de la radio, volví, empecé a hacer magazines con Pepa, y tú fuiste uno de los directivos, de los que llevaba coordinando la radio, ¿no? Por aquella época, ¿qué año era? 90 y... No me acuerdo si era 98 o 99. Tuve 6 años. Sí. Después de 6 años le dije al jefe que ya estaba cansado y que me iba. Yo he tenido la suerte o la desgracia de no vivir de la radio y eso pues me daba cierta libertad para no estar supeditado a los caprichos del baranda de turno. Ya. Y de entre los barandas pues había una persona con la que yo no he tenido feeling nunca, la verdad. Y bueno, me fui, luego me llamaron de nuevo para que pusiera en marcha la programación. Sí. Y eso hice. Ya entonces creo que no hice ningún programa. Me parece que ya no, a partir de entonces no he tenido ningún programa propio porque sé lo que supone eso y el estrés que te causa todos los días. Yo hacía un programa que se llamaba Hablar por no callar a las 6 de la tarde. Ese fue el primer programa de Radio La Isla. Sí. Y a partir de ahí me llevé 6 años de lunes a viernes, todos los días de 6 a 9. Ajá. Y que es cuando entraba informativo y luego Kiko Cuadrado con su programa. Y bueno, eso era muy estresante para mí, entre otras cosas porque lo mismo que no había demasiados medios técnicos para emitir, tampoco es que hubiera producción ni nada por el estilo. O sea, yo me lo guisaba y yo me lo comía. Yo tenía un grupo de estudio, tenía un grupo de gente que me aportaba información, entonces no existía internet, todo era a base de teléfono. Cuando nos pusieron el teléfono, sí. Cuando nos pusieron el teléfono, que también fue otra aventura, a los 2 o 3 meses de haber empezado, pues nos pusieron el teléfono. Yo le daba caña todos los días a Telefónica, hasta que finalmente nos pusieron el teléfono. Esto era querer y no poder. Y efectivamente la filosofía de Kiko de ir a la calle, de hecho hubo un programa que se llamaba A la calle aquellas horas y luego la versión veraniega, A la playa aquellas horas. Pero es que era fundamental, o sea, es fundamental. La radio, hace unos meses, no sé si habéis tenido la oportunidad de escuchar un programa de Alsina en Onda Cero, que se fue a la radio, a la calle, y bueno, eso para un pope de la radio como es Alsina, Carlos Alsina, pues era una aventura también para él, pero esa es la radio que nosotros hacíamos en aquella época. La radio se hacía desde cualquier sitio, con el micrófono, en cualquier sitio, el micrófono, el teléfono, la cabina telefónica, lo que hubiera para conectar la radio desde el sitio y dar los sonidos, el ruido de la calle. Eso ha sido mi filosofía de la radio, es lo que quería implantar. La tercera etapa de la radio, que la terminé en el mes de septiembre pasado, pues mi filosofía fue desde el primer momento estar en la calle. Ahora es mucho más fácil. Todo el mundo tiene móvil. Por eso tenemos aquí a nuestro compañero José María Romero, que él, por supuesto, nos puede hablar también, Emilio, de cómo ha cambiado la tecnología. José María, buenas tardes de nuevo. Buenas. ¿Cómo ha cambiado la tecnología una barbaridad. de aquella época ahora? Esto que estamos haciendo ahora es ciencia ficción hace 20 años. Bueno, 20 años, 10 años. Prácticamente esto es lo que estamos haciendo ahora mismo sería ciencia ficción. Sería para hacer una película buena, ¿verdad, José Carlos? Sí. Realmente cambia mucho y como bien comentado... Eso puede ser el origen de algo, nunca se sabe. Puede ser. Ya está maquinando. Claro,
ciertamente, como dice Kiko Cuadrado, y como dice también Emilio, en los principios de la radio, las limitaciones técnicas eran tremendas y nosotros teníamos muchas ganas de hacer cosas. Por lo cual se unía ahí una cosa que era las ganas y no tener medios técnicos. Y hacer una transmisión desde la calle era algo prácticamente impensable. Y con lo que teníamos. Eso de llegar a un campo perdido de la mano de Dios, por ejemplo, Kiko te acordará de Santaella, donde el campo de fútbol era un campo de tierra, que estaba alejado del pueblo, no sé si eran 4 o 5 kilómetros del pueblo, que el pueblo era súper pequeño. Ahí tuvimos que hacer malabares. Y recuerdo que aquello lo hicimos a través de una asociación de radioaficionados que había allí en el pueblo, que contactamos con ellos, que nos prestaron una emisora de radio. ¡Qué bueno! Con la emisora de radio hicimos el enlace con el ayuntamiento y yo me quedé en el ayuntamiento donde pinché un teléfono. O sea, eso fue algo... Bueno, y una pregunta, José Mari. Sí. Esas fueron, perdona, una de las cosas, uno de los datos y detalles que dice José María, como eso, 200. Y en ese que dice José María de Santaella, antes, previamente, fuimos testigos y además tuvimos que acudir a un accidente. Lo primero que llegamos nosotros, cuando llegamos al accidente, es un brazo colgado de un quitamiedo, José María. Me acuerdo, tengo ese día lo tengo grabado en mi retina, cuando íbamos y cuando en una curva nos encontramos un coche boca abajo con personas heridas en el suelo y donde vimos un señor que estaba ya fuera del vehículo, donde literalmente le colgaban las vísceras del brazo. Dios. Y el brazo estaba en un quitamiedo, efectivamente, lo que era el brazo. Y bueno, aquel día hicimos la transmisión, porque ya llegaron más discos, llegaron los servicios de emergencia, y con aquello de que no había teléfono, no había telefonía móvil, o sea que el que vio el accidente tuvo que coger el coche y salir escopeteado al primer pueblo a avisar, porque claro, no había otro medio de avisar. Y fue un día dramático, sí. Lo recuerdo perfectamente, Kiko, aquel día. Una pregunta, José Mari, técnica, que tú sabes que a mí también me gusta mucho el tema técnico, me apasiona. ¿Cómo hacíais la conexión de Santaella al ayuntamiento sin que se fueran los finales de los walkie-talkie o de la emisora? Bueno, pues recuerdo que era una emisora de banda ciudadana de 27 que nos prestaron. Y bueno, la monté en el coche de Kiko, creo recordar un Ford Fiesta blanco que él tenía. ¿No, Kiko? Un Ford Fiesta blanco era, ¿no? Que ha hecho unos pocos kilómetros. Me salió ardiendo camino de una retransmisión. También, ¿no? Pues ahí montamos la emisora de 27, Kiko con la pastilla del micro de estos de aficionados. El otro equipo lo monté con otra antena en el ayuntamiento. Sí, pero tú sabes que los PTT... José Mari, perdona, tú sabes que... Un micrófono de radio aficionado. Sí, pero que tú sabes que los PTT, si lleva mucho tiempo encendido, se quema los finales. Sí, pero aguantó. Qué bueno. Bueno, eso que se quemaran los finales era lo de menos. Pero aguantó la transmisión, y en el ayuntamiento pues pinchando el teléfono, siempre íbamos pinchando los teléfonos. Qué bueno. O sea, yo era una máquina pinchando teléfonos. Sobre todo se me complicaba un poco cuando llegaba a algún sitio donde tenían centralitas de estas de 2, 4, 6 líneas y veía ahí un mazacote de cable, porque hoy todo digital, antes era todo analógico, y no sabía qué 2 hilos tenía que pinchar, pero bueno, yo me podía probar hasta que cogía, en uno de ellos cogía tono. ¡Qué bueno! Bueno, y eso lo menos, o cruzar con 200, 300 metros de cable desde el campo hasta la primera casa de campo que te encontraba afuera. Y que la señora nos hiciera el favor y teníamos que remarcarle, bueno, ya eso es cosa de Kiko, señora, que van a llamar aquí, que no vamos a llamar nosotros, que nos van a llamar aquí. Porque antes costaba a la mujer o a la señora no le costara el dinero. Es verdad, antes costaba una pasta el teléfono. Sí, bueno, ya te digo. 2 horas de una retransmisión le podía costar que fuese hoy día, por ejemplo, yo qué sé, 80 euros, por decirte algo. Claro. También recuerdo una transmisión que hicimos, creo recordar que fue en Algeciras, en el estadio de Algeciras, donde para hacer esa transmisión no había, porque
siempre se han usado en los estadios, siempre hay unas cosas que se han llamado líneas microfónicas, que las montaba Telefónica, donde tú pagabas un dineral por ella para hacer eso Radio La Isla en la vida siempre a la altura de las cadenas de radio de primera división, no para nosotros. Nosotros teníamos que usar los medios que teníamos. Y recuerdo que esa transmisión la hicimos con un enlace hacia los estudios entonces de las Ruedas Rato, de la cadena Rato de Algeciras, ya hoy Onda Cero, y nos dejaron en los estudios para que pincháramos la línea telefónica. Pero claro, el problema estaba en enlazar el estadio con la emisora. Y recuerdo que lo hice pues desconectando la antena de televisión del edificio. Porque antes se usaba la VHF para la primera cadena, ¿no? Para la cadena de televisión. Y era la frecuencia que nosotros usábamos en las unidades móviles. Y como las antenas miraban para el estadio, pues desconecté la comunidad, la conecté a mi receptor de enlace y ahí hicimos. Dejé sin televisión 2 horas a los vecinos, pero emisión lo hicimos. ¡Qué bueno! Ahora las peripecias que hay que hacer, las peripecias. Hay muchas más, ¿eh? Hay muchas más que es que es para contarlas. Bueno, y con Emilio tengo bastante, porque Emilio lo que le gustaba era la calle y cada vez me lo ponía más complicado. Emilio, a la calle que ya es hora, ¿a dónde vamos hoy, Emilio? Bueno, si cuando estábamos cerquita de la emisora, pues era fácil. Pero a veces Emilio me metía en sitios donde, Emilio, que no enlazo, y me las tenía que idear para que la señal llegara. Pero lo hacíamos también. Una transmisión que se tiene que acordar bien, Emilio, que lo hicimos desde la urbanización La Noria. Quiero recordar que fue la urbanización La Noria, Emilio. En la iglesia evangélica de Filadelfia. Una misa que hizo un pastor allí, que no se podía entrar prácticamente del olor que allí había, y que técnicamente fue súper complicado meter el micrófono allí. De todas maneras, hubo una retransmisión mítica, que fue cuando se cayó la fachada del Mesón del Duque. Precisamente correcto. Kiko estaba en el hospital de San Carlos, no sé cómo conectó. Yo estaba allí con el coche que teníamos de la unidad móvil, mi coche. ¿Con el naranjito? Un Land Rover de color naranja, para que se viera bien. Y yo estaba, pues, no sé, a 200 metros del coche con un cable larguísimo, después de haber pasado toda la calle Real, cuando la calle Real era abierta al tráfico, porque realmente ese día íbamos a hacer el programa desde las Casitas Blancas en Gallinera. Teníamos allí preparado al presidente de la Asociación de Cine y nos llamó una persona de la radio diciéndonos lo que había ocurrido y que había gente debajo de los escombros de la fachada del Mesón del Duque. Efectivamente había gente, heridos y tal, y corrimos con el coche por la calle Real. Los guardias incluso nos daban paso hasta la esquina de la tienda de la llave, que no me acuerdo el nombre de esa calle, enlaza con Amargura y demás, y allí dejamos el coche. No sé, me imagino que estabas tú, José Mari, no lo recuerdo. Sí, estaba yo. Recuerdo perfectamente ese día y los metros de cable que tiré para el micro. Y allí estuvimos pues 3 o 4 horas. Yo tengo esa grabación. ¿Quién me transmitió? Perdió el bebé una chica que creo que estaba embarazada, que iba dentro de un vehículo. Perdió el bebé. Guerrero de apellido se llamaba. Por llamaba Guerrero. Por cierto, una pregunta. ¿Esta foto dónde? ¿En Reyes Católicos? Sí. Eso es Reyes Católicos. Eso es los inicios. Que limpito. Prácticamente vacía. Que limpito está todo. Los dos señores que se ven ahí, Kiko Cuadrado, que lo tenemos aquí, y el de la izquierda, pues es Gaby Cumbrera, también un redactor de deporte de aquí de San Fernando, que ahora escribe y tiene un periódico, creo que es digital. Y quien está de espalda es Tino Luque, Celestino Luque, que fue el primer técnico que tuvo Radio La Isla en sus comienzos. Y bueno, donde se ve arcaicamente pues un giradisco, una pletina y poco más, una mezcla. Y los dos rebos. Y los dos rebos que no. De bobina de cinta abierta o lo que conocemos como rebos. Los rebos, bueno, por lo que le da nombre porque es el nombre de la marca. Que no vea tú la de veces. No vea tú la de veces que le he puesto yo publicidad a Kiko Cuadrado, ahí en esos rebos de ahí. Que no vea tú el nervio que me entraba, porque tú imagínate que eso tienes tú que coger un rebos, como tú sabes, José Mari, mete la bobina, prepararlo en previo, lanza la publicidad, la rebobinas mientras que salga la otra y va lanzando la otra y solamente había 2 y no había más nada. Todavía se conserva. Seguro que no perdía ni una publicidad. Que se ponía en la cinta ya sin mirar el equipo. Todavía existe ese rebo, ¿eh? Sí existe, ¿no? Pues interesante. Sí.
Sí, interesante. Después pasamos a los cartuchos y después hicimos el minidisc, ¿no? Salió el minidisc, ¿no, José Bueno, María? de hecho, tengo que decir que siempre los americanos llevan ventaja en todo esto, ¿no? Sí. Y ahora mismo en estudios de producción importantes de Estados Unidos e incluso de otros países, muchos grupos musicales están volviendo a grabar en cintas analógicas, magnetofónicas, en cintas de este tipo, Sí. por la gran pureza y por la gran calidad que da aún ese sonido. O sea, el digital no ha podido todavía con el sonido limpio y puro que da un sonido analógico. Ahí están los dos Revox, los vemos ahí, eso ya es un poco Revo más y los avanzada la radio, compañeros ¿no? más que han pasado por estos estudios. Isma Forja y el otro compañero no sé quién es porque no coincidí con él. Salvador. Vale. Yo también coincidí con Tony Castro, creo que puede ser que sea. Tony Castro. Víctor Manuel Mainé, que estuve hablando con él, pero no me ha respondido para entrar aquí en directo. Y el nene, el nene. Oh, Nene. Alfonsito. Alfonso Rodríguez. Alfonsito, os cuento el día que llevé que tuve la primera entrevista con Luis Villanego, que fue el jefe nuestro. Cuando yo entré allí en la radio en Reyes Católicos, me siento en los sillones que hay en la puerta, esa puerta roja y ese descansillo que había ahí para sentarnos, la oficina interior, los estudios, estaba estaba el nene en controles técnicos y me pregunta: hola chaval, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Mira, ¿para qué vienes? ¿No? Para una entrevista con el jefe. Y me dice el nene: bienvenido a la jungla. Lo primero que me dio nene. Bienvenido a la jungla. No se equivocó, por otra parte, ¿eh? Es verdad. Es verdad. Por aquí tenía yo las fotos mías, lo que pasa es que no aparecen, ya las buscaré. Bueno, vamos a darle paso a último estreno, ¿no? Que estáis esperando ya y nos va a pegar. José Carlos, buenas tardes, compi. Buenas tardes, Jacob, y a todos los compañeros. Como dije Tú me anteriormente, has mandado varias fotos tuyas, sí. pero que yo no sé qué pasa, que las fotos que tú me has mandado están todas con los F. ¿Tú tienes algo que ver con los F o tienes alguna pasión por ellos? No, para nada, no. Siempre ha sido muy pelota, ¿eh? Siempre ha sido muy pelota. A ver, ¿dónde Pues estás? precisamente, no vayamos a empezar, señor Cuadrado, ¿eh? No vayamos a empezar. Precisamente, usted sabe que de los que estamos aquí ahora mismo, pelota, ninguno. Y hay otros que sí tenemos nombre y apellido que eran muy pelota, ¿eh? Sin ánimo de polémica. Pero los que estamos aquí hoy... Este no ha sido... Es verdad. Hombre, ese no era jefe nuestro. Ahí No. estoy con Ennio Morricone haciendo una entrevista en una ocasión en los años 90. Sí. O sea pero bueno, algunas de las fotos dime. que tú me has mandado, espérate que están aquí. Esto, por ejemplo, que te tiene que sonar o nos tiene que sonar a todo el mundo. Hombre, eso a los oyentes de Último Estreno les sonará muchísimo. ¿Por qué? Porque cuando Cinesa llega a San Fernando en el año 1992 y se instala los cines de Bahía Sur aquí, hay un antes y un después. Lo que había hasta ese momento, como sabéis, era el Cine Almirante, y a partir de ahí nace el concepto de multicines en San Fernando y es un pelotazo la llegada de Cinesa y la creación de 6 salas de cine, lo que ahora ya es un poco desfasado, 6 salas de cine nada más. Por entonces fue todo un acontecimiento. El enlace entre Cinesa en Barcelona, era una compañía, una exhibidora que tenía su sede en Barcelona, sí. Y San Fernando era su director de marketing, que se llamaba Ricardo Gil. Bueno, se llamaba y se llama, ¿no? Se llamará. Ricardo Gil, que venía mucho a San Fernando, seguro que muchos de vosotros lo recordaréis, de los compañeros que estáis por aquí, y era un personaje, pues yo me pegaba unas juergas con él tremendo, con todos los jóvenes que yo era, pero les pegaba unas juergas tremendas, ¿no? Y él tenía un concepto del marketing muy bueno por aquel tiempo, ¿no? Y vendía muy bien los cines, y nos regalaba muchas cosas para regalar a los oyentes, y entonces pues yo recibía cada semana un taco, una carta con un taco de entradas, que la gente llamaba al programa Último Estreno, los oyentes llamaban, hablaban de cine y participaban en un sorteo para ir gratis al cine gracias a esas entradas que habéis visto ahí. Bueno, esto es famoso, se ponía el nombre ahí del ganador, iban a la taquilla, se la sellaban. Ahora que no nos excusa nadie, tú me has dado de vez en cuando entradita los domingos, de Carlos. No tengo que decir. Hombre, yo era generoso, yo a los compañeros de la radio le daba. Pasaron los años y me la robaban. Es verdad. No vosotros tampoco, me la robaban. No, es verdad.
Entonces se hacían programas que se hablaban del precio del pescado en el mercado y se regalaban entradas de cine. Nunca lo entendí. Pero bueno, las cosas estas que se le ocurrían a algunos amigos de Kiko y de Emilio. Escúchame, tengo por aquí más fotos que me has entregado tú. Cuéntame un poquito de esta foto. Mira, ahí está el recordadísimo, queridísimo Agustín Fernández. Sí. Que este es el que Primero está a la izquierda del todo. Sí. Está el propietario de la radio, José Antonio Mayou, mi padre cuando tenía pelos, que es el del polo blanco, descojonado al lado Kiko Cuadrado, Ahí está. Un polo de raya tipo donde está Wolf. Por cierto, una cosa, perdona. El polo era de raya, ahora la camisa en vertical. No hay para hacer nada, no hay problema. ¿Vale? No, ahora Kiko tenemos a Kiko. Kiko siempre ha sido muy antiguo. Sigue siendo antiguo. Antes era de raya. Antes era de raya horizontales y ahora son de raya verticales. No pasa nada, pero vamos, ahí lo tenemos. El siguiente que está al lado es Luis Villanego, que también tenía pelo por entonces, que era socio de José Antonio Mayou y también eran los principales que llevaban Radio la Isla, los dos. Y el siguiente que está al lado, el último a la izquierda, era Ricardo Peralta, que era un locutor magnífico de la escuela de Radio La Isla y como muchos otros locutores que salieron de la radio para ir a cadenas importantes, la cadena SER, como pasó con José Mari, por ejemplo, ¿no? Y Ricardo se fue a Radio Nacional de España, creo que a Toledo. Creo que fue a Toledo. Y sigue en Toledo, ¿eh? Sigue en Toledo, era un locutor maravilloso. Además, si algo ha tenido Radio La Isla... Es director de contenido de Radio Exterior de España. O sea, si algo ha tenido Radio La Isla, y coincidiréis conmigo, compañeros y amigos, es que ha sido una escuela tremenda de gente profesionalmente hablando maravillosa. Y entonces, pues claro, Radio La Isla exportaba a mucha gente, a muchos profesionales, cuando ya esos profesionales llevaban un tiempo en la radio. Y claro, no es que se le hiciera pequeña la radio, sino que ya otras emisoras se fijaban en esa gente que decían, coño, pues estos tíos, pues claro... José Mar era un máquina con los cables, como él dice, pues para la cadena SER. Mi amigo Dani Aragón, con el que sigo teniendo un contacto muy fluido, pues que ahora es un productor musical que tiene miles de seguidores, fue un tío que también se fue a la cadena SER, que empezó con Kiko Cuadrado retransmitiendo partidos de fútbol, que era lo que a él le gustaba. Lo que le gustaba a Dani Aragón era el fútbol, Kiko, ¿te acuerdas? Realmente Dani empezó leyendo los resultados de fútbol básquet los domingos por la tarde. Sí. ¿Es verdad o no, Kiko? Cierto. Sí. Yo me acuerdo, como anécdota, una noche que él lo que tenía era tanto interés en hacer deporte que él buscó el teléfono de José María García y desde la radio llamó a José María García para hablar con él, porque él lo único que quería era saludarlo. Y el tío consiguió, delante mía, consiguió hablar con José María García tan simpático como siempre. 18 años. Oiga, mira, ¿usted quién es? Y dije, no, yo soy un locutor joven que amo el deporte. Y lo saludó. Y el tío estuvo con la sonrisa de oreja a oreja durante días porque había hablado con José María García. Eso era Dani Aragón. Y bueno, y toda esa gente y muchos otros. Pues, yo tengo una anécdota. Acuérdate de Inma Picardo, de Juan Ochoa. Sí. Claro, bueno, Inma Picardo, que Fernando Cama se fue a la SER, que también es una pedazo profesional ahora con su emisora, de Juan Ochoa, que vamos a hablar, si es una persona conocida nacional, todos ellos. Radio La Isla ha dado auténticos bombones a la cadena SER, ¿eh? Sí. Yo tengo una anécdota de deporte que si la cuento me va a dar hasta vergüenza contarla, pero la voy a contar. Porque ya que estamos hablando todo el mundo nuestras vergüenzas, voy a contar yo la mía. Yo no he empezado a hablar de las vergüenzas mías todavía, ¿eh? Bueno, yo voy a contar la mía. Mira, no hay problema. Yo no tengo problema de tiempo, la verdad. El tiempo que ustedes queráis estar conmigo aquí un ratito. Mira. No, digo para echarme algo, bebé. Sí, échate lo que quieras, aunque tómate algo, aunque sea la atención, pero tómate algo. Mira, el tema es el siguiente. Yo empecé, como digo, los fines de semana haciendo radio el sábado por la mañana, el domingo por la tarde haciendo controles técnicos y a mí el jefe, Luis, me manda de que tengo que dar los resultados de deporte mientras que Kiko llega del estadio o de Bahía Sur o de donde estuviera, en Córdoba, en Sevilla o donde estuviera en este momento el equipo. Claro, y había un tiempo desde las 7 de la tarde que terminara el partido, las 2 horas que hay de 5 a 7, hasta las 9 que empezaba el partido. Yo tenía que hacer mi programa de radio,
pues, pinchaba música, hacía los superventas del Corte Inglés, hacía un montón de tal, ¿no? Y me dice Luis, mira, Jaco, para ir amenizando un poco el programa, pues cógete el periódico o el teletexto, fíjate tú, el teletexto, no existía internet, el teletexto que teníamos enfrente con el monitor de 14 pulgadas, chiquitito. Métete en el teletexto y mira los resultados de los partidos que están ocurriendo, ¿vale? Yo, de fútbol, no tengo ni papa idea. Ni papa, no tengo ni idea. Y ni el grupo cuarto de la primera división, grupo tercero. Bueno, yo empecé a decir los resultados. Grupo cuarto de la primera división. Yo qué sé, a ver, yo no tengo ni idea. No tengo ni puta idea de fútbol, ¿vale? Entonces. No hace falta que lo diga. Vale, bueno, yo empecé a leer el teletexto con los resultados y me llama un tío por teléfono desde la playa de Camposoto. Dice, Quillo, que dile a tu compañero que está haciendo locución que estamos aquí todo el mundo en el chiringuito partiéndonos con él, porque lo estamos pasando del carajo. Y digo, ¿qué pasa? Y dice, Quillo, se nota que no tiene ni idea de fútbol, pero nos estamos pasando del carajo en el chiringuito de la playa. Y digo, Quillo, yo lo siento, pero yo ya no digo más resultados. Claro, tío, es que no tengo ni puta idea. Primera división, segunda división o tercera división, grupo cuarto. No, ni idea, tío. Yo decía lo que veía en el teletexto. Ni idea. Y me llama por teléfono y eso es una de las anécdotas que tengo yo aquí grabadas. Y que me lo pasé del carajo cuando me llamo. Digo, ya no digo más resultados ya. Lo siento. Jacob, si me permites un momento, te cuento dos cositas divertidas en ese sentido, ¿no? Si me permitís. Cuando yo entré en la radio porque un día decido, aunque mi padre tenía contacto con la radio y con la cuestión desde el principio, pero yo no le digo nada a mi padre. Yo un día me da por colarme en la radio, a hablar con José Antonio Mayo, a decirle que yo quería hacer un programa de radio, pero yo no le había dicho nada a mi padre ni nada, sino que simplemente lo que hice fue acercarme allí. Recuerdo esa reunión perfectamente en Reyes Católicos o Gran Vía, porque había gente que decía que aquello era la Avenida Reyes Católicos 30 y otro Gran Vía número 8. Bueno, era la misma dirección, ¿no? Y le dije que quería hacer un programa de radio. Me mandaron el domingo a las 10 de la mañana. El programa de cine se puso el domingo de 10 a 11 y yo tenía 20 años. La cara con la que yo llegaba los domingos a hacer programas de cine, porque bueno, uno con 20 años, la verdad, un domingo por la mañana, pues iba un poco perjudicado de lo que era las salidas de la noche del sábado, ¿no? Y ahí José Mari era uno de los controlistas que me hacían los controles, que él lo recordará, que tenemos fotos por ahí impublicables, con mucho de en nuestras redes. El primero que te hizo el control técnico. Efectivamente, fuiste tú y fue una cosa maravillosa. Pero yo recuerdo a la anécdota más divertida que te quería decir. Cuando yo entro en la radio y cuando José Antonio me da a mí el programa de cine, yo entro allí, la primera noche que a mí me da por ir a la radio, digo, voy a ir por la noche a la radio de ver, acabado yo de empezar a hacer radio por la mañana, y a mí siempre me gustaba más hacerlo por la noche, pero tardó un tiempo el tema hasta que yo tuviera mi programa por la noche, ¿no? Tardó 3 meses por ahí. Y yo fui por la noche a la radio a ver cómo se hacía la radio por la noche, porque Emilio, que siempre ha sido mi jefe y siempre ha sido muchas veces el que hemos considerado el jefe de la gente que hacíamos radio, sabe que la radio no tiene nada que ver hacer radio por la mañana a radio por la noche, es totalmente distinto, ¿no? Y yo llegué a la radio y lo primero que me vi a Alfonso Rodríguez haciendo controles y a Santiago Muñoz en el estudio metido ahí. Santiago Muñoz, que creo que sigue en la radio ahora mismo. Sí, sí. Bueno, y la primera reacción, lo primero que yo escucho es a Santiago Muñoz, que no se va a enfadar porque yo cuente esto, porque lo recordamos cada vez que nos vemos, es poner en plan Jesús Quintero un mechero al lado del micrófono para hacerlo sonar, como el que enciende un cigarro. Y de repente, nada más entrar, yo entré, me asomé, lo primero que yo oigo es decir a Santiago Muñoz con esa voz tan maravillosa que tiene, porque el tío tiene una voz cojonuda, es decir, ¿y de qué color tienes la ropa interior? Onda. Claro, yo digo, bueno, pero esto ¿qué es lo que es? Y claro, dije, bueno, pero aquí, esto está en antena, estaba el piloto encendido, y claro, aquello era un programa mítico que recordaréis que hacía Santi por las noches, que era un poco subidito de tono, que se llamaba Luna de Corazones.
al cual llamaban las chicas locas con Santiago Muñoz por la voz que tenía, y había hasta quienes iban a buscarlo por la noche a ver a Santiago Muñoz, la pinta que tenía, porque el tío decía unas cosas maravillosas, ¿no? Y mi primera experiencia por la noche de visita en la radio fue un programa un poco subido y dije, Dios mío, ¿dónde me he metido? ¿No? ¿Qué es lo que es esto? ¿No? Y el programa ese de Luna de Corazones creo que duró unos cuantos años incluso, me parece. No lo recuerdo exactamente cuánto duró. Duró algún tiempo. Y sí, aquello fue una cosa tremenda. Igual que había también chicas que iban a la radio, ¿te acordarás, José María, a buscar a Paco López? Sí. Por la voz que Paco López es normal. ¿Perdón? Paco López. Paco López, hablemos de la voz. Paco López tenía una voz maravillosa, una voz magnífica, y había gente que iba a la radio a buscarla por su voz, cosa que no nos pasaba a algunos, ¿no? Que no los podían ir a la radio a buscar por la voz, ¿no? Y mucho menos. Igual te buscaban por otra cosa, José Carlos. Escúchame, tengo una fotografía que también podemos recordar a nuestro gran amigo también y indispensable en una radio. Un momentito, mira, ahí tenéis, ahí tenéis la portada de la cuestión, de una foto donde se ve la caída del muro ese que estábamos hablando antes. De la Mesón del Duque. El Mesón del Duque, ese fue, sí. El Mesón del Duque, que está fechada en 31 de octubre del 88. Bueno, eso fue un año antes de que yo empezara en la radio. Mi primer programa en la radio fue el 15 de octubre de 1989. 89, ya ha corrido también el tiempo. Que decía que también tengo aquí una fotografía que me has mandado tú, José Carlos, de una persona que sin él la radio no hubiese funcionado, ni mucho menos. Donde aparece también él, nuestro compañero Luis Mengíbar, a la derecha del todo, que fue nuestro comercial junto con Luis Villanego, ¿vale? Y también aparece otro tipo, otra gente que yo solamente conozco de aquí, a Luis, a los dos Luises, Luis y a Isma Forja. El resto no conozco a nadie. No, mira, esas son dos chicas que habían ganado un concurso de algo. O sea, dos personas de los concursos que se hacían en la radio, se hacían muchos concursos. Yo recuerdo concursos hasta cuando se iba a la playa a hacer los programas, ¿te acuerdas, Emilio? Que se regalaban metros, el Carrefour regalaba metros de text de esos, y la gente se pegaba de hostias en la playa por coger un metro de esos, de los antiguos de estos que eran de plástico. La gente con los regalos siempre regalos de los que dice uno porque eran regalos, que la gente se mataba en la playa por recogerlos, era porque nosotros le exigíamos a la gente que asistiera, o sea, que viniera a donde teníamos la unidad móvil, el chiringuito montado, con un receptor de radio sintonizando Radio La Isla y a la playa que hay ahora. Sí. Y entre otros muchos regalos, aparte de pelotas de playa y pamplinas variadas, lo más raro del mundo es una visera para gafas, hechas de goma eva, con dos broches que se ponían en las patillas y tenía una viserita aquí. O sea, una cosa para echarse a dormir. Vamos, una maravilla. Y había gente que se pegaba puñalada por tal de coger una viserita para la gafa. O sea, una cosa loca. En la radio se regalaban cosas muy interesantes y los concursos de la radio dando pistas para ver si acierta y te lleva ya regalo de una vez, era también algo. O sea, lo del caballo blanco, de qué color era el caballo blanco de Santiago, esa era una pregunta típica en la radio, pero que había gente que no acertaba, No, claro. Y en la foto esa que ha puesto antes Jacob, esa foto, lo que había eran dos señoras que se habían llevado un premio. Hay fotos por ahí en donde se ve también a oyentes cogiendo panes gigantes de 10 kilos que le habían tocado, y se ve a Pepe García del programa Lunares y Volante entregando una pieza de pan enorme. Se regalaban cosas absolutamente disparatadas. Entonces, de esas fotos son dos. Luis Villanego es el que está en el centro de las dos mujeres. Después está Salvador Serrano, que antes lo hemos visto en otras fotos, que era el que hacía el magazine por la mañana, con Isma Forja, que es la que está al lado, y Luis Mengíbar, que era el que también llevaba la publicidad. Esa foto puede ser del año 92, 90 y por ahí más o menos, creo yo que puede ser la fecha de esa foto. Fijaos en la... No la quité, Jacob. Fijaos, yo no sé dónde estará esta señora ahora, pero fijaos, nos metemos con la camisa de Kiko Cuadrado, pero fijaos la señora a la izquierda, en la camisita blanca esa que lleva con ese cuello, impagable, lo que han cambiado la ropa. Le encanta, es que le encanta, Madre de Dios, qué cosas. Bueno, espero que no nos esté viendo. Bueno, hay otra. Yo creo que uno de los grandes programas de Radio La Isla, además, fue Denuncia Pública,
precisamente cuando no teníamos las redes como hay hoy en día, ni Facebook ni Twitter, no había nada de esto, no se podía rajar ni poner fotografías, pero denuncia pública, además en un horario prácticamente difícil, como era prácticamente la hora de comer, pues había muchas llamadas y todo el mundo quejándose de cómo estaba la ciudad. Y era un programa que era referencia, porque me consta que durante mucho tiempo, incluso desde el gabinete de prensa del ayuntamiento, se estaba pendiente de las denuncias que se hacían en el programa para al día siguiente ir a verlas o corregirlas. Oye, Pepe, te voy a decir una cosa, había un señor... Pepe, te digo una cosa, la radio ha tenido tal fuerza que cuando empezaba la informativa a las 2 de la tarde, en los años 90, el ayuntamiento, lo digo porque tanto tú como yo, como lo sabemos, cubríamos la información municipal y estábamos allí todavía a las 2 de la tarde. Y se paraba. Se movilizaba. Los concejales se metían en sus despachos, los funcionarios se quedaban quietos y todo el mundo ponía radio para escuchar qué se decía en el informativo. Es que hay una cosa que es importante destacar. Curiosamente, en el programa este de denuncia pública, que se emitía después del informativo de 2:30 a 4, después ya a las 4 venía el temas musicales, había un señor de aquí de San Fernando que se llamaba, creo que ya falleció ese hombre, porque era mayor, le decíamos Don Manuel. Don Manuel. Él se llamaba todos los días, Don Manuel. Sí. Era un ATS del IFA, profesión, era ATS del IFA, y un señor muy correcto, siempre, y él daba siempre su llamadita en el programa de denuncia pública y siempre denunciaba cualquier cosa. Pues este hombre, Don Manuel consiguió arreglar muchas cosas en San Fernando. Es que lo que aludíamos antes de, como decía Emilio, que es verdad que nosotros teníamos como objetivo fundamental estar en la calle, ¿no? La calle era lo más importante de nuestro objetivo. Quiero decir también una cosa, tal como decía Emilio, que yo no he vivido nunca de la radio, es decir, ha sido una segunda actividad, yo tenía mi imprenta. Y eso, en cierto modo, pues nos ha hecho, yo creo que a los que estáis ahí también, no entrar nunca por el lado de nada, ¿no? Todo lo que estáis escuchándome ahora, los que estáis ahí y los que nos estarán viendo desde sus casas, recordarán las famosas tertulias, ¿no?, de Radio Deporte. Eran tertulias subidas de tono, tertulias en donde todo el mundo daba su opinión, en donde había llamadas telefónicas y ponía el uno como los trapos al otro, el otro al uno, y la verdad es que eso me hizo ganar amigos y detractores, porque claro, con todos los presidentes me tenía que pelear, porque yo no entraba por la tira de lo que el presidente quisiera que dijera, ¿no?, ni el directivo de turno. Claro, eso tiene un arma de doble filo, ¿no? El arma de doble filo es ese, ¿no?, que al ser tan independiente y querer hacer las cosas tan neutral, pues tú llevas gente allí de todo tipo para que en realidad sea una tertulia, no un monólogo ni un sí señor, como yo veo algunas cosas ahora, no en la radio que estamos hablando, ¿no?, sino en otro sitio donde lo importante es la vida, lo importante es que la gente opine, que la gente se mueva, que la gente... Yo, la verdad es que en la isla ha habido programas, yo tengo que recordar a los que no están, porque la verdad es que tengo que hacerlo, tanto a mi gran amigo Agustín Fernández, que fue fundamental para el desarrollo de Radio Deporte, también a José María Hurtado, a Paco Herrera Altamirano, a Aleu, a Salvador Aleu Suazo, que fue un extraordinario periodista del flamenco, que además hacía un programa de flamenco con una calidad, mira que yo no tengo ni puñetera idea de flamenco, pero lo hacía con una calidad, con una categoría extraordinaria. Ahora te voy a contar una cosa. Era flamencólogo. Te voy a contar una cosa ahora de Salvador Aleu. Flamencólogo de verdad, auténtico, de verdad. Por eso yo quiero recordar y desde aquí destacar a los que no están, que se han ido, pero que también formaron parte de esa emisora que nosotros consideramos una frase muy manida y muy fea, que ahora no pega, pero era la emisora del pueblo, por decirlo de alguna manera. También podemos recordar a Antonio Salas, Jesús del Río, que también tenía... A Manolo Rego, a Maripepa, a María José de Alba. A Jesús del Río, que no está, Jesús del Río, y por Antonito Salas, que te voy a contar, que ha sido un íntimo amigo mío también, ¿no? Bueno, todos los que hemos estado ahí hemos sido amigos, en realidad éramos amigos. Éramos compañeros, pero éramos amigos. Yo recuerdo que había
dentro de los piques que había entre uno y otro, que es normal en toda familia, pero había una camaradería extraordinaria, ¿eh? Yo eso lo recuerdo con mucho cariño, ¿eh? ¿Quién es este? Mira, en el programa de Salvador Aleu, ya que lo has mencionado, Kiko, Salvador Aleu, tengo yo una anécdota. Bueno, yo y cualquiera que le hiciera los controles, ya sabéis que Salvador Aleu llegaba al mediodía a las 3 de la tarde después del informativo y él tenía de 3 a 4 su programa de flamenco, que se llamaba Flamenco en Radio La Isla. Ya sabéis que Salvador Aleu tenía su flema al hacer el programa, ¿no? Él llegaba y presentaba y decía: amigos, empezamos flamenco en Radio La Isla. Él hablaba así, ¿no? Y traía sus discos debajo del brazo, cogía sus discos de la radio, los discos, estoy hablando de los discos de vinilo de 33, los grandes. Y tú le hacías los controles. A mí hubo una época en donde me tocó hacerle los controles a Salvador, porque yo hacía los informativos con Paco López y después durante un tiempo me pusieron. Salvador era una persona atentísima, cumplía años alguien y le traía un regalo, no sé si os acordáis, a las chicas cuando le hacía control le traía una caja de bombones, o sea, a nosotros nos trataba, bueno, pero Salvador era otro personaje en la radio, porque él llegaba y él, contigo, cuando empezaba el programa, nada más que decía una frase cada 3 minutos, que era, por ejemplo, la do de la B, y la do de la B era que te daba el disco, y tú tienes que poner el corte 2 de la cara B. Ponías el corte B, bueno, ¿cuánto es? Terminaba, hablaba, y ya antes te había traído otro, y le decía la 3 de la A, y te lo decía muy serio, la 3 de la A. Muy bien. Al cabo de los 10 minutos, de repente él llegaba y te decía, a lo mejor, el 1 de la B, y a lo mejor se había equivocado, o te había equivocado y había puesto el 2 de la B. Y en medio, en directo, se levantaba y decía: ¡ese no es! Y se iba corriendo para el estudio, se ponía detrás tuya y cogía el disco y lo quitaba en directo de la radio, quitaba la aguja y cruzaba la red. En directo, Salvador. Y ahí, porque ese no era el tema que se pusiera. ¿Os acordáis que aquello fue una cosa? También me acuerdo de otros que también tuvieron, como el caso de Luis Martínez Montiel, actualmente el director del Instituto de Patrimonio Histórico de Andalucía, está en Sevilla. Jesús Serván, creo recordar, ¿no? Que se llamaba Serván seguro. Jesús, creo que no sé si Jesús. Jesús Serván. Un programa de música de muchísimo. Le perdí la pista a Jesús Serván. Y tantos otros, la verdad es que han pasado mucha gente. Estaba José Cruzeira, que actualmente él sigue siendo profesor de inglés en la Academia John Atkinson y hacía un programa de rock súper especializado. Ahora trabaja en la compañía de María. Había muchos programas. Era un experto en rock. La radio tenía una programación súper especializada porque tenía muchísima gente que hacía programas especializados. Había un programa de New Age, cuando la música New Age por aquel entonces estaba empezando, que se llamaba Música para Pingüinos, que llevaba Alberto Pérez y Paco Tamayo, al que ahora es un magnífico fotógrafo, que era una delicia, y cada noche había un programa especial dedicado a algo, ¿no? Había programas de parapsicología, había algo que hoy no lo hay, pero eso es para analizarlo quizá en otro programa, ¿no? Porque también es verdad que las radios, las emisoras han cambiado. Las emisoras de ahora no son las emisoras de hace 30 años ni siquiera 20, ¿no? El público pide ahora esos programas. ¿De qué manera lo pide? Si tiene acceso a internet de determinado contenido que antes, hace 25 años, no lo tenía, ¿qué pide el público ahora? Pues claro, yo por ejemplo, mi programa es, yo en junio a Estados Unidos pedía las bandas sonoras de las películas que en España, de Walt Disney, se estrenaban en noviembre o en diciembre, y yo las tenía en julio, y las ponía y las ofrecía en directo. Pero claro, hoy día con internet, cualquiera tiene acceso a una banda sonora que cuando yo la ponía no la tenía nadie en Andalucía y se escuchaba como una cosa que era sagrada, ¿no? Pero hoy día, ¿cómo podemos reinventar la radio? Ese es otro tema, que no quiero ahora aquí discutirlo, sino simplemente para que tengamos en cuenta que la radio es muy distinta. Mi última etapa en Radio La Isla, como he dicho, estuve un año más o menos, y creo que conseguimos 50 y tantos colaboradores. Es decir, colaboradores quiere decir gente que va a la radio, hace su programa y no cobra un duro. Hablando en plata. No podía hacer de otra manera. Pero creo que en ese año sí se consiguió, bueno, ahí está todavía gente en la radio trabajando, conseguí, creemos, que una programación completa. Pero lo de reinventar la radio, que es lo que estamos, incluye sí o sí a las redes sociales. Es decir, hoy no se concibe ningún programa de radio que no esté perfectamente integrado
en Facebook, en Twitter, en Instagram, en fin, y a todas las redes sociales del mundo mundial. Y además interactuando constantemente, y algo fundamental, los podcasts. Es decir, los programas hay que grabarlos, se graban todos, y hay que colgarlos inmediatamente. Y la gente va tirando de ahí. Pero pierde frescura, Emilio. Un un podcast es como cuando ahora se graban programas que se emiten a las 11 de la noche y se graban a las 3 de la tarde. Sin embargo, nosotros íbamos a las 10 de la noche, llegábamos, soltábamos allí todo, venga, ponme el micrófono. Y aquello entraba en directo en donde había circunstancias y situaciones anecdóticas y curiosas de las llamadas en directo, de la interactividad con el oyente, que hoy no se da porque se graba todo, porque se enlata. Entonces, ¿qué tipo de radio se hace ahora? ¿Esa radio es la que quiere la gente? ¿Se ha perdido la radio tradicional? No lo sé, yo no lo sé, yo simplemente estoy... El tema de la radio convencional y lo que es... la radio y la televisión ha cambiado, pero a más, radicalmente. De hecho, lo que entendemos hoy, o lo que siempre hemos entendido como la radio y la televisión normal, eso se va a perder en unos años. Claro. Bueno, que se está perdiendo, ya está casi en periodo de extinción. Totalmente. La radio y la televisión, el futuro de la radio y la televisión va encaminado al streaming y al podcast. Eso es algo innegable, eso está ahí. El acceso a las telecomunicaciones y a la alta tecnología y a las redes de comunicaciones nos dan ese abanico de cosas. La vida hoy es mucho más estresante que antes, la gente corre más y no tiene tiempo para nada. Quiero decir con esto que desde hace ya bastante tiempo las cadenas de televisión y de radio ya hacen sus programas interactuando con redes sociales. O sea, lo primero que hacen ya, síguenos o interactúa con nosotros a través de las redes. Lo que están haciendo ahora las nuevas generaciones que vienen es a incitarles ya y a educarlos de una manera que la radio la consuman vía streaming. O sea, eso de mover el dial, eso ya que se nos vaya quitando ya de la cabeza, eso se pierde pronto. Y por demanda mucho, José Mari. Y por demanda. Muy poquito. Y mucho por demanda, o sea, lo que estamos hablando de podcast. De hecho ahora con la nueva tecnología 5G o la quinta generación, que ya está casi en curso, sí, eso nos va a dar de que, porque ahora ya casi todo el mundo en sus terminales móviles tienen ya datos ilimitados. Pero cuando se implante ya totalmente la tecnología 5G, la quinta generación, donde ya los teléfonos tengamos sí o sí tarifa ilimitada, donde el ancho de banda sea 10 veces mayor de lo que tenemos ahora, no tendrá sentido ya ver la televisión con un sintonizador o la radio con un dial. Parece ser para que tú... Pero ahora entra una segunda parte en eso, José Mari. La segunda parte es que entonces el concepto del mantenimiento económico de las emisoras de radio, de los medios de comunicación, ya es radicalmente distinto. Porque ya no, eso no se casa con la cuña de antes que se ofrecía cada 10 minutos y pagaba un comer. Ahora, ¿cómo se ríe eso y cómo se le paga a la gente que hace radio? A la radio tradicional. Ya no, ya todo eso tiene que cambiar, porque si todo eso es público, si puedes escuchar en Facebook una emisora o en una red social, y eso todavía no nos hemos enterado porque no, parece ser que la gente no se quiere sentar, la gente me refiero a la industria, y tú de eso sabes mucho, a la industria, no más que a los técnicos, al empresariado. ¿Qué va a pasar con eso? Lo que va a pasar simplemente es que pronto algún lumbrera pues creará una ley audiovisual, que de hecho hay algo ya, pero que la creará para el tema de radio y televisión, porque ahora mismo montar una televisión o una radio online, lo que estamos haciendo ahora mismo a través de Facebook Live, es gratuito. Pero eso llegará su momento en el que se caerá y será privado y tendrás que pagar unos derechos, y tendrás que pagar unos cánones y unas licencias y unos permisos, y no se podrán abrir canales así porque sí. Bueno, yo tengo que hacer una defensa un poco de la radio, en el sentido de que no toda la radio en sí, de mi punto de vista, no toda la radio en sí tiene que seguir ese camino que tú dices, José María, que es un camino afretado, porque la verdad es que a mí me decía Dani Aragón una cosa que es verdad, dice, no tiene sentido un programa de música ahora en la radio, no tiene sentido, no. Hay otros programas que tampoco tienen sentido, pero otros sí, es decir, otros sí, otros por ejemplo
como lo que decía Emilio antes, yo no me acuerdo el nombre de este Onda Cero que ha salido a la calle. Eso es la calle, el directo, eso tiene su... Eso no se le puede quitar, pero durante muchos años, ¿qué pasa? El deporte no solamente igual, ¿no? No solamente eso, mira, habéis notado... Las cadenas de radio, las cadenas de radio y televisión tienen que ser ahora más, tienen que hacer programas de tanto de radio como de televisión mucho más tematizados en este sentido. Y lo que es la radio generalista. Pero mira, José Mari, no sé si habéis notado, ahora que no hay fútbol, los domingos por la tarde y los sábados por la tarde, carrusel deportivo entre comillas, por ejemplo, pues están haciendo programas que hablan de todo menos de fútbol. Bueno, de deporte en general. Y si hablan de fútbol, hablan de anécdotas de cómo era Mágico González o de cómo era Kiko Cuadrado. Kiko cuando jugaba al fútbol, ¿no? Pero además de eso, hoy por ejemplo esta tarde estaba yo escuchando una mezcla, entre comillas, de ser aventureros y el deporte. Y estaban hablando desde la Cuadra Salcedo, personaje mítico también, en la radio, en la tele y en todos lados, ¿no? Y bueno, esa persona, por ejemplo, ha dado pie hoy a una hora de programa, poco más o menos, en una radio nacional, y que lo que estaban hablando precisamente es de la frescura que Kiko decía. Este hombre, cuando el accidente de Félix Rodríguez de la Fuente, que sabéis que se estrelló con una avioneta en Canadá, haciendo un reportaje sobre los perros que tiraban de los trineos, pues ¿a quién llamaron desde Radio Nacional de España o Radio Televisión Española? Pues a de la Cuadra Salcedo, que era un tío bregado en este tipo de cosas raras. Este hombre estaba a caballo entre la aventura, el periodismo y la cultura, por algo de la ruta que estás, ¿no? Bueno, pues este tío fue el que enlazó, buscó y se enteró y dio la noticia, desarrolló la noticia gracias a sus contactos, porque era una persona del periodismo fresco, vivo, de la radio y de la televisión entonces también. Con eso lo que quiero deciros es que cuando, ante la necesidad de pecate, cuando no hay otra opción, se agudiza el ingenio y se saca adelante cosas que dice uno impensable. O sea, en Radio La Isla durante muchos años, con falta de medios, se hacían cosas que decía uno imposible de hacer, y bueno, Pepe Moreno Fraile nos puede confirmar que actualmente también se hacen cosas en Radio La Isla y en otras emisoras de radio sin contar con los medios adecuados. O sea, desde la Semana Santa, que este año no ha habido, que se ha ido retransmitiendo en las últimas temporadas, a la primera, que tuve también el honor de retransmitir, con la ayuda de los radioaficionados de San Fernando, con un walkie-talkie en distintos sitios, con 2 o 3 walkie-talkie en distintos sitios de San Fernando, pues ha llovido muchísimo, pero se le echa creatividad. Y hoy día, que hay unos aparatitos, no sé sabré cómo se llaman, un pincho que se le pone al ordenador y ya emites desde donde estés, pues es posible todo en la radio. La radio, verdad, Emilio, que ha evolucionado tanto a la hora de directos con apps para móviles, aunque dependiendo también de la red de datos y que la red vaya bien, también es verdad que ha evolucionado porque se graban los programas ahora, se suben a las redes sociales y, oye, pues se incrementan mucho las visitas. Y luego los podcasts yo creo que son esenciales porque la gente vive muy estresada, le falta tiempo, y salvo que vaya en un coche o no tenga nada que hacer y ponga la radio, o esté en la cama y ponga la radio como compañía, el resto, pues si quiere escuchar un programa, se conecta cuando quiere, conecta al podcast y lo ve cuando quiere, igual que cuando alguien se sienta delante de una televisión. Hoy en día no se traga la programación en directo que está ofreciendo, sino que selecciona a través de Netflix, a través de Movistar o a través de lo que sea, su película, y la para cuando quiere y lo pone cuando quiere. Sí, Pepe, pero entonces, ¿qué diferencia hay entre un programa así, que la gente pone cuando quiere, a un canal de YouTube en donde tú grabas un programa de tu canal privado como es el mío, por ejemplo? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, ¿Qué diferencia a uno que es radio y otro que se supone que no es radio? Bueno, la diferencia es, en principio, que los programas de radio suelen ser con varios invitados, entonces, o con un invitado. Esas son entrevistas personales y es distinto a ponerse y hablar de un tema monotemático. Cambia, aunque a la hora de ver también es verdad que
que hay gente que coge el televisor y se pone a ver YouTube porque le resulta más interesante el análisis cinematográfico que tú hagas, o el que me haga José María Romero a lo mejor sobre la última tecnología en 5G, o el que me haga fulanito con el último teléfono que sale al mercado, o los últimos descubrimientos en materia de salud. O sea, eso es un programa de radio, ¿eh? Eso son programas de radio. Claro que son programas de radio. Vale. Para la radio va perfectamente, y para escucharlo en podcast va perfectamente. Ahora, si después lo puedes ver, es otra opción de que se vea ese programa. Ya, pero la gente va a preferir entonces ver en YouTube, por ejemplo, ese mismo programa que antes solamente escuchaba, porque lo va a escuchar y lo va a ver. Con esto, ¿qué quiero decir? Que yo lo del futuro de la radio lo veo negro, pero negro, vamos, como está cayendo la noche ahora mismo. Y la verdad es que no nos paramos a pensar qué va a pasar en un futuro, ¿eh? Y eso que los que estamos aquí ya prácticamente todos estamos fuera de la órbita de las emisoras de radio convencionales y cada uno nos dedicamos a otras cosas, ¿no? Pero yo creo que eso es un debate que no se sienta, ¿eh? Hoy la gente y el empresariado y los expertos de comunicación y los licenciados en todo esto no se sientan a debatir sobre el futuro de la comunicación, el futuro de la radio. Bajo mi punto de vista hay un peligro evidente, y es que si los medios de comunicación se limitan a dar el parte oficial de un gabinete de prensa y no le prestan atención a la ciudadanía, corren el riesgo de que un vecino mismo, de un presidente de vecinos, de lo que sea, le haga la entrevista, la publique en redes, y al final la radio ya en todo caso es segunda, o el medio es segundo, ya no es noticia, porque ya está en la calle. Por tanto, hay un peligro, y el peligro está en que la radio se tiene que esforzar en más directo y en ir a buscar la noticia, no esperarse a que venga a través de un correo electrónico o de una mensaje de WhatsApp. Sí. La radio y el medio de comunicación va a hacer lo que también le diga el que le unte la manteca, porque te va a meter 10.000 cuñas de publicidad para tú pagar a los trabajadores de la emisora y la página del 10x5 en el periódico. Ahora ya menos. Pero eso, porque ese es otro debate, ¿eh? Pero que aquí la independencia de los medios de comunicación, y todos los que estamos aquí hemos trabajado durante años en medios de comunicación de diferentes formatos, sabemos que con un ayuntamiento no te puedes meter como el ayuntamiento te meta una página por día de publicidad, y en la radio como te meta cuñas, ya sabes lo que hay. Te puedes ir a la calle a preguntar a la gente lo que quiera, pero como molestes más de lo normal, ya sabes que no te entra el dinero, porque es otro debate, y con esto termino una cosa que me estoy poniendo muy trascendental, ¿no? Y con esto, insisto, termino, pero ¿hasta qué punto un medio de comunicación es rentable hoy día solamente de la gente que lo oye o de la gente que compra el periódico? ¿O lo era en su día? O sea, ¿el periódico o la radio se mantiene porque tengamos 10.000 oyentes o se mantiene porque la cuña de publicidad entra? Claro, me vais a decir, hombre, la cuña de publicidad entra porque lo escuchan 10.000 oyentes, es como una pescadilla que se muerde la cola. Pero ese debate es muy espinoso, y la transformación de los medios ahora en este aspecto es otra cosa que tampoco nadie se sienta a estudiarlo, a verlo. De todas maneras, yo, cortando todo este tema del tema de la digitalización de las radios y las televisiones y de la alta tecnología que nos está invadiendo y que nos tenemos que ir amoldando a ella y usarla, yo sí que voy a hacer una defensa enorme, y yo que he pasado por cadenas de Radio Nacional, creo que y en esto va a estar totalmente de acuerdo conmigo Emilio Hurtado, es que la radio, si es por ejemplo Radio La Isla, su programación tiene que ser casi en un 80% encaminada a temas locales. La gente lo que le gusta saber es lo que pasa en su barrio, en su plazoleta, en su día a día de la calle. Pero para lo demás ya están las emisoras nacionales. Creo que ahí es donde las emisoras locales tienen que apretar, en hacer cosas locales. Y de tanta música, pues también quitar un poquito de música, que para eso también están las emisoras musicales. Y está Internet, y está YouTube, y está Spotify, y está todos los medios que queramos para escuchar música. San Fernando, independientemente de lo que te conteste Emilio ahora, pero yo digo una frase nada más, perdonadme que interrumpa. San Fernando tiene 96.100 habitantes, habitante arriba, habitante abajo, y dejo la frase para no polemizar. San Fernando tiene un gravísimo problema de medios de comunicación. Es inconcebible que una ciudad de 100.000 habitantes, Cádiz tiene 115.000, y Cádiz tiene una televisión local envidiable en muchas cosas, con todos los problemas que puede tener, ¿verdad? Tiene emisoras de radio, San Fernando tiene 100.000 habitantes, y San Fernando, independientemente de que tenga su emisora de radio, que todos la queremos, y de que tenga lo que tenga, San Fernando tiene una absoluta carencia e insuficiencia de medios de comunicación propios.
En eso, y ahí lo dejo, porque es un tema espinoso. Pero es increíble la indolencia que tenemos los isleños e isleñas ante una ciudad de 100.000 habitantes que no tiene un periódico propio diario, que no tiene periódicos en papel, que no tiene emisoras potentes con fuerza para poner programación, que no tiene televisiones propias autóctonas que me entendéis, por mucho que haya televisiones, voluntaristas, pero que no tiene lo que tiene que tener una ciudad de este número de habitantes, ¿eh? Y eso sí lo tenía en nuestros tiempos y no lo tiene ahora. ¿Qué ha ocurrido? Pues no lo sé, macho. Me estoy poniendo muy trascendental, ¿eh? Vamos a volver a las anécdotas, coño. Eso es un debate que evidentemente lo hemos hablado más de una ocasión, y es verdad que bueno, dentro de lo que hay, lo que hay, ¿no? Pero es verdad que San Fernando con 100.000 habitantes genera información, genera cultura, genera entretenimiento, y creo que sí es verdad que debería tener un medio acorde a la ciudad que es. Pero bueno, esos son otros temas ya, otros temas que doctores tiene la Santa Iglesia. Hay un problema muy gordo que siempre lo ha habido en la isla, y es nuestra cercanía con Cádiz. Esa cercanía de 7-8 kilómetros durante la historia nos ha hecho mucho daño a los isleños. Nosotros hemos estado ninguneados por completo. Es decir, aquí yo soy conocedor, sobre todo por la multitud de retransmisiones que he tenido que hacer fuera de San Fernando, de poblaciones, Cabra, Lebrija, sin despreciarla ni mucho menos, con emisoras potentes, emisoras fuertes y con medios de comunicación fuertes. San Fernando, la verdad es que siempre, históricamente, ha tenido ese gran problema. Y yo creo que cada vez está a más, es decir, cada vez estamos a peor, porque San Fernando no va a mejor en ese aspecto. Y no pasa lo mismo, por ejemplo, con Algeciras y La Línea. Y están cerca, pero sin embargo, pues mantienen un poco su autonomía, es decir, su idiosincrasia. Aquí no, aquí parece que estamos un poco... Pero eso ha ocurrido siempre, ¿eh? Estar tan cerca de Cádiz nos ha hecho daño históricamente, y creo que nos va a seguir haciendo, porque claro, nos vamos a coger a Isla y nos vamos a llevar a 100 kilómetros de Cádiz, ¿no? Capital, ¿no? Una cosita, chicos. San Fernando no tenga un periódico. Una cosita, chicos. Nos estamos acercando a las 10 de la noche. No sé si me estáis escuchando. Sí, un momento, Jacob. Además también porque, bueno, el diario de Cádiz lo crea un isleño. La libertad de prensa nace en San Fernando. O sea, que San Fernando, simplemente por ser en su teatro la reunión de Cortes donde se decreta la libertad de imprenta y prensa, debe tener un periódico, ¿no? Y a lo largo de la historia pues ha tenido grandes periódicos como El Heraldo, ha tenido semanario como Mirador, que es el germen, la semilla de la cuestión de San Fernando Información. Pero definitivamente San Fernando, por la cantidad de habitantes que tiene, merece una televisión local, y además una televisión local que le preste atención pues al día a día de la ciudad, que le tome el pulso a la ciudad y a sus barriadas, y que le tome el pulso en materia cultural, deportiva, social, o sea, en todo, porque además San Fernando también tiene una particularidad, y es que tiene, pues bueno, es una ciudad de asistencia, donde tenemos residencias de enfermos de epilepsia, donde tenemos enfermos de Alzheimer, donde tenemos pues enfermos de Parkinson, y donde tenemos una labor asistencial más que importante, donde tenemos UPACE, donde se desarrolla una labor importantísima y que no lo hay en otras ciudades. Y también se puede aportar desde a nivel local, desde una televisión local, pues cultura y programas de interés a nivel nacional, porque a lo mejor en UPACE se está llevando a cabo una práctica o un proyecto que no se está llevando a cabo en otro sitio, o a lo mejor en la unidad de Parkinson se está llevando a cabo una experiencia que no se está llevando en otro sitio, y todo eso pues es vendible. Y lógicamente San Fernando necesita su periódico diario, pero además un periódico que no se base en las noticias que llegan de los gabinetes de prensa, sino que busque noticias y saque noticias de debajo de las piedras. Y hace falta, por supuesto, una radio en la calle, donde la gente y del pueblo se sienta partícipe de esa radio. Que quería decir y quería comentar que nos quedan 4 minutos para llegar a las 10 de la noche. Hay que decir la hora igual que en la radio,
no sé, perdonad que corte esta conversación tan interesante. Si queréis nos vemos otro día, que a mí me encantaría seguir hablando con vosotros y así podríamos buscar incluso a más compañeros que se unan a la conversación, pero llevamos 1 hora y 21 minutos de programa. Yo imagino que ya ustedes, por la edad que tenéis que cenar para acostarse. Respeto, Escucha, respeto, vamos a ver. A ver si te trato como hace 20 años, Para tomarse un pelotazo, Paco. Y entonces, pues nada, que no sé, que lo que ustedes digáis. Yo estoy aquí un montón de a gusto, pero nos estamos acercando a las 10 de la noche. Yo quisiera ir No, yo no tengo para- prisa ninguna, Ahora, si por motivos de tu programación tienes que cortar, pues corta, pero yo no tengo prisa ninguna. Yo me acuesto todos los días a las 3 de la mañana. No tengo Bueno, problema. o sea, claro, que Radio La Isla no solamente era muy excusada en la isla, en los tiempos que estamos hablando nosotros, no. Bueno, de eso, en San Fernando, por supuesto, porque yo llegaba a cualquier comercio, a cualquier empresa, tenían puesta Radio La Isla, siempre Sí. ponían Radio La Isla. Siempre. Espérate, Kiko, un momento, espérate. He tenido que ir a Va. Cádiz, he tenido que ir a Chiclana, a Puerto Real, al Claro, puerto. Tenían puesto Pero- Radio La Isla. Llegaba muy débil a algunos sitios, porque eso es otra, pero usaban Radio La A Isla ver, en la bahía. a ver, el jefe de este cotar nos da para que hablemos 10 minutitos más o nos tiene que cortar. Que No, va a no, contestar. por cortar no es Yo por ustedes, digo por una cosa, ustedes, las cosas serias en la por radio, ustedes. Los Yo por programas otra serios cosa. en la radio empiezan a 1 hora y terminan a 1 hora. Entonces, vamos hasta aquí hasta Mi que te dé la gana. programa empezaba cuando a Moreno Fraile le daba la gana. Emilio ha sacado la vena de jefe de programación. Bueno, a ver, escúchame, que si alguien tiene que Da pa' ausentarse, otro, da pa' otro. se tiene que ausentarse por algo, que no pasa se nada que... traía a los cofrades y allí se ponían a hablar y se ponían a No, hablar, yo quiero- y en lugar de terminar a las 11 terminaba a las 2. Por cierto, nos está dejando un mensaje Javi Gea, ¿eh? Nos ha puesto que un abrazo enorme para todos, que a la próxima se apunta seguro, que hoy ha sido imposible. Dile Cartuso que no te excuso. Es verdad. Si nos está viendo Javi, nos vemos la próxima. Que escúchame, que gracias a todos por aceptar mi invitación, que a la próxima vuelvo a contar con vosotros, porque aquí, mientras que tengáis ganas, podemos seguir haciendo programitas por las tardes, noche, y ya con una cierta edad y tal que tenéis, pues como no tenéis nada que hacer, porque ya estaréis la mayoría jubilados. No hay que hacer. Hombre, si lo pagas bien, pues hablamos. No es mi caso. Yo no estoy jubilado. Bueno, a ver, Dios mío. pero escúchame, pero Emilio, aunque no Y estés somos jubilado... los dos más viejos, Pero escúchame, Emilio, aunque no esté jubilado, pero un dominguito a esta hora, a las 8:30, estaría guay hacer de vez en cuando una Sí, tertulia, bueno, ¿no? Por lo menos con la gente de la radio antigua, hablar de anécdotas y tal, porque se habrán quedado muchísimas anécdotas en el tintero, seguro, ¿no? Se ha quedado muchísimo. No hemos hablado un poco de la historia de Radio No La habla de Isla. nada. Yo no he hablado de nada de cine, ¿eh? Como No, No, tú no, no, es no he verdad. hablado nada de cine. Él no ha hablado de su No, libro, y- es verdad, es verdad. Y tengo de cosas, de anécdotas del cine relacionadas con el programa brutales. O sea, de haberme llevado productores ingleses al estudio de la radio y los graciosos llamar por teléfono metiéndose con ellos. O sea, de ahí a cosas que no podéis imaginaros, ¿eh? Y no Vale. hemos hablado de eso. Ya hablaremos en otro Bueno, programa. pues, un sí, inciso dime. nada Sí, más. sí, Cuando adelante. estabais hablando de las emisiones y todo eso, de lo importante que era la radio en la calle, quería deciros una cosa que no hemos mencionado, que es la excelente emisión que se hizo de todo lo que aconteció alrededor del fallecimiento de Camarón. Ujú. Aquello fue algo realmente excepcional. La emisión que se hizo de la llegada del féretro de Camarón por el puente Suazo, de Alfonso Rodríguez transmitiendo aquello, nos dejamos las baterías en el coche Rancapino, eso hay unas anécdotas ahí, y aquello se hizo también con los medios que se tenía, y aquello fue, yo no sé quién nos escuchó, quién escuchó aquello, miles de personas, ¿no? Por lo importante que fue. Y eso sí también quería destacar tampoco, las emisiones que Tampoco decíais. hemos hablado de las emisiones de deporte en Casa La Titi, que después teníamos un almuerzo allí, una cena de lujo. Eso es lo que a ti te gustaba. Hombre, no veas tú cada vez que tú me decías, este programa lo hacemos en las retransmisiones de los Oscars en la radio por las noches, ¿eh? Porque era la única Es verdad, emisora es verdad. de Andalucía. Radio La Isla era la única emisora de Andalucía que emitía los Oscars en directo desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana, ¿eh? Y yo he tenido en la radio por antena a Agustín Almodóvar, he tenido por antena a Fernando Trueba, a Benito Zambrano, a Carlos Pumares, o sea, he tenido gente allí que tengo grabaciones ahí,
que cuando queráis hablamos también de eso. Y bueno, o sea, que es que esta radio... Tú necesitas 10 programas para ti. Oh. Sí, yo soy muy pesado, ya me callo. Venga, adiós. Bueno, pues un día de esto quedo con José Carlos Fernández Boscoso solo y hacemos un programa solo. José Carlos, ¿te parece bien? Creo que sí, que necesitaría un Nos programa. avisa para los Varios. Bueno, chicos, pues lo dicho, encantadísimo y muchísimas gracias a todos. Pues nada, gracias a todos por la invitación y un saludo a todos los compañeros. Un abrazo. Igual, para todos. Y cuidaros. ¿Sabéis lo que es esto? Por último, A ver, sí, los rebos. ¿Sabéis lo que es esto? ¿Qué es lo que tendrá eso ahí grabado? ¿Sabe Dios lo que tendrá eso ahí grabado? Pues hablando antes de los rebos, estas son las 2 cuñas de entrada de mi programa de cine. La cuña de Pues, entrada y la cuña de salida. Y las conservo todavía. Rescátalas, intenta rescatarlas y las ponemos en un programa que hagamos tú y yo ahí hablando de último estreno. José Carlos, cuando tenga un ratito nos vemos y la digitalizamos. Un abrazo, bien, perfecto. chicos. Un abrazo a todos. Adiós, un abrazo. Os quiero. Adiós, igualmente.